Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar hablando un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir viendo lo que son las colecciones, ya vimos lo que eran los arreglos y lo que eran los conjuntos, y para esta ocasión vamos a estar profundizando un poco más en otro tipo de colecciones que va a ser el último tipo de colecciones básico que vamos a estar viendo y que nos brinda este lenguaje de programación, que son los diccionarios. Y los diccionarios, si los queremos ver, los podríamos ver como una combinación entre tuplas, arreglos, o más bien conjuntos. Es una mezcla de todo un poco, es otro tipo de colección. En esta, la característica es, al igual que sucede con los conjuntos, no existe un orden establecido. Es decir, vamos a tener cosas guardadas sin un orden como tal. La idea de los diccionarios es almacenar, por así decirlo, tuplas clave-valor. ¿A qué viene esto? Es decir, vamos a asociar a una clave un valor. Con clave no me refiero a contraseña ni nada de eso, sino que simplemente es decir, para cada valor o para cada clave o para un valor de un tipo en particular, le asociamos otro. Es una asociación que hacemos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una agenda en la cual tendríamos un diccionario y el diccionario tendría como claves los nombres de las personas y como valores los números de teléfonos de las mismas personas. La característica principal es que las claves no se pueden repetir, al igual que sucede en conjuntos, y los valores no nos importa. Obviamente las claves y los valores van a ser de tipo distinto o pueden ser de tipo distinto, damos esa posibilidad, así que vamos a comenzar creando lo que es un diccionario simple. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear lo que es una variable llamada diccionario, que va a ser de tipo, y acá es donde viene lo importante, como siempre sabemos todo tiene un tipo, va a ser de tipo dictionary. Ahora, recordemos que tanto los arreglos como los conjuntos definíamos el tipo de los elementos que iban a contener, pero dijimos que acá teníamos claves y valores. Obviamente las claves y los valores pueden tener valores distintos, entonces ¿cómo lo hacemos? Ponemos un signo de menor, ponemos el tipo del primer elemento, por ejemplo, en este caso un número. Vamos a poner lo que es de tipo entero, una coma, y después ponemos el tipo del valor. En este caso vamos a hacer que también sea un número. O vamos a hacer que sea un string, para hacerlo más interesante. Ponemos un signo de mayor, que hasta ahí definimos el tipo, y hasta acá definimos lo que es el tipo. Todo muy bonito, decimos que tenemos una variable de tipo diccionario, que va a tener una clave de tipo entero, los valores de tipo string, y vamos a crear uno vacío. ¿Y cómo lo hacemos? Con el constructor hasta ahora, que era esto es igual a dictionary, que va a tener de tipo entero, string, ponemos esto y ponemos el constructor. Entonces hasta acá creamos un diccionario, y si no me creen vamos a imprimirlo como siempre. Diccionario, le damos a correr y vemos que nos da como resultado un diccionario vacío. Ya estamos viendo cierta anotación que nos está revelando algunas cositas a futuro, que es entre corchetes poner cosas con dos puntos en el medio. ¿Qué significa esto? Con esto estamos creando lo que es un diccionario vacío. ¿Una forma corta para crear esto existe? Sí, seguro. Sí. En estos casos casi siempre tenemos una forma corta. Y vamos a hacerlo con crear un nuevo diccionario. Diccionario 2. Va a ser de tipo dictionary, que va a tener algo de tipo entero. String, cerramos, que va a ser igual. ¿Y cómo decimos un diccionario vacío? Exactamente como nos dijo la función print. Abrimos un corchete, ponemos un dos puntos, cerramos el corchete, listo, diccionario vacío. ¿No me creen? Vamos a imprimirlo. Imprimimos diccionario 2, le damos a correr y obtenemos como resultado el diccionario vacío. Son dos formas distintas, una larga y otra corta, de definir lo que es un diccionario, que ahora vamos a ver las distintas utilidades que tiene. ¿Qué es lo que podemos hacer en un diccionario? Asignarle a una clave un valor, podemos eliminar, podemos trabajar con todo eso. Pero antes de eso quiero que aprendamos a cómo crear un diccionario en forma literal. ¿Cómo lo hacemos? En principio, nosotros podríamos decir, creamos un diccionario vacío, pero ¿qué pasa si queremos crear un diccionario con ya algún elemento?
Veamos que esto va a tener claves de tipo entero y valores de tipo string. Entonces vamos a crear un diccionario con claves de tipo entero y valores de tipo string. ¿Cómo lo hacemos? Abrimos un corchete, escribimos, por ejemplo, la primera clave que va a ser el número 1. Ponemos unos 2 puntos para indicar que a esa clave le vamos a asignar el valor y ponemos un valor y vamos a llamarlo, por ejemplo, Carlos. Todo muy bonito. Vamos a poner una coma para decir vamos a crear otro valor. Vamos a ponerle el número 2 y al 2 le vamos a asignar, por ejemplo, el nombre Roberto. Cerramos lo que es el corchete del final y con esto acabamos de crear un diccionario que tiene 2 elementos. Vamos a imprimir diccionario para ver que realmente nos generó eso. Y vemos que tenemos un diccionario. Y acá es donde viene la cosa interesante. Recordemos que los arreglos estaban separados por comas. Y en este caso también están separados por comas. Pero veamos el dato curioso que tenemos los 2 puntos. Los 2 puntos, es decir, lo que nos está queriendo decir acá, es una asociación. Que al número 2 le vamos a asociar el nombre Roberto. Y al número 1 le vamos a asociar el nombre Carlos. Ya estamos viendo acá que no se respeta un orden, como dijimos. No hay un orden que se respete, no nos interesa que eso suceda, sino que simplemente nos interesa el almacenar este tipo de asociaciones. Son, por así decirlo, tablas asociativas. Son distintas formas de trabajar y por lo menos nos brindan lo que es esta ventaja de garantizar de que las claves nunca se van a repetir y que podemos asociarle a cada clave un valor. Esto podríamos verlo como un conjunto de tuplas, pero con la consecuencia de que la segunda componente se puede repetir, pero la primera no. Entonces es como que se respeta la condición de conjunto para lo que son las claves, pero para los valores podrían ser justamente todos llamarse Carlos, para todos los números que nosotros querramos, y eso no rompería ninguna condición ni nada. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a ver algunas propiedades básicas antes de empezar a trabajar. Una de las propiedades básicas que nosotros ya conocemos es el saber cuántos elementos tiene este diccionario. ¿Y cómo lo hacemos? Adivinen cómo. Con la notación punto y escribir la palabra count. La palabra count nos va a devolver la cantidad. Le damos a correr. Y vemos que dice que tiene 2 elementos. Veamos, sí, tenemos 1, tenemos 2. No tiene nada que ver con estos números, podrían ser el número 10 y 20 y va a seguir dando 2, son 2 elementos que tiene. Y otra de las propiedades típicas que siempre comprobamos es el si está vacío o no, que es como con is empty. Is empty, corremos esto. Y esto nos da como resultado false, porque ciertamente tiene 2 elementos, no está vacío. Con lo cual ya tenemos las 2 propiedades básicas que siempre comprobamos en lo que son las correcciones, que a pesar de que parece inútil, cuando aprendamos el uso de condicionales, empiezan a tener sentido porque nos empiezan a permitir hacer ciertos trabajos. Así que vamos a seguir trabajando con lo que es este tipo de datos, ya con cosas que nos interesen un poco más, como por ejemplo la notación de subscript para acceder a un elemento. ¿Qué pasa si queremos acceder al elemento asociado al número 1? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una constante que la vamos a llamar temporal, y a temporal lo que le vamos a asignar es el elemento asociado a 1. Nosotros sabemos que tenemos ciertas claves o ciertas llaves, también se lo conocemos keys en inglés. Entonces tenemos ciertas keys y lo que queremos asociar ahora es, o por lo menos obtener el valor asociado a cada llave. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la notación de subscript. Escribimos la palabra diccionario, abrimos un corchete, cerramos un corchete y entre medio de los corchetes ponemos un valor asociado. Vamos a poner, por ejemplo, el valor que queremos de nosotros es del 1. Queremos ver cuál es el valor que le asociamos al 1. Y ahora en vez de imprimir lo que estamos imprimiendo antes, imprimimos lo que es temporal. Ahora bien, nosotros sabemos que diccionario es de tipo diccionario de entero a string. ¿De qué tipo va a ser el temporal? Uno diría, bueno, el tipo del valor es un string, así que esto va a volver un string. Vamos a correr a ver si así sucede. Y vemos que no es un string como tal, es un string opcional. ¿Por qué sucede esto? Porque podría darse caso en que nosotros, en vez de pasarle una llave aceptada, le pasemos una llave que no esté registrada. Por ejemplo, la llave 3 no está registrada. Si corremos esto, miremos el resultado que nos da.
nos da nil. Es decir, nos da un valor nulo. ¿Por qué? Justamente porque el valor no existe. O no podemos garantizar de que existe. ¿Cómo solucionamos esto? Si nosotros estamos seguros de que esto va a funcionar, de que realmente la llave está registrada, ponemos el elemento al cual queremos obtener la asociación, le hacemos el unwrap al final, y si lo corremos, nos da como resultado el valor asociado. Acá dice que es Carlos. Vamos al diccionario. A ver, tenemos en 1, tiene asociado Carlos. Nosotros buscamos en 1. Ah, perfecto, sí, Carlos, está todo bien, no tenemos ningún problema. Entonces, esa es una forma de obtenerlo. ¿Cuál es otra forma? Usando el if que habíamos visto antes. El if, let, que esto de hecho es un tema a hablar más adelante, pero if, let, temporal. Que le vamos a poner ya de por sí que va a tener el tipo string. Eso sabemos que va a ser tipo string. No es necesario ponerlo, pero ponerlo en este caso no nos hace mal. Que vamos a poner el diccionario. Dame el valor asociado a 1. En caso de que esto pueda hacerlo, imprimí lo que es temporal. Y si corremos esto, el resultado tiene que ser también Carlos, exactamente. Son dos resultados equivalentes. Entonces, ya tenemos una forma de obtener los elementos. Ahora, ¿cómo agregamos elementos a lo que es un diccionario? Podemos utilizar o emplear la notación de subscripting. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros recordemos que dijimos que era una variable, es decir, vamos a permitirle cambios o modificaciones a futuro. Una de las modificaciones va a ser agregar un elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Ponemos diccionario, la notación de subscript, y ahora ponemos una clave a la cual le queremos asociar un valor. Esta clave, por ejemplo, vamos a ponerle 3. Ahora, a 3, ¿qué le queremos asociar? Hacemos como si fuese una asignación simple, como si esto fuese una variable. Y a 3 lo que le queremos asociar, por ejemplo, en este caso, es Alberto. Imprimimos lo que es el contenido del diccionario. Y obtenemos como resultado que a 2 le asociamos Roberto, que a 3 le asociamos Alberto, que fue lo que acabamos de hacer, y que a 1 le asociamos Carlos. Entonces ya tenemos 3 cosas en un diccionario, tenemos 3 elementos, si hacemos el conteo nos da 3, si le damos el isEmpty nos da false, porque no está vacío. Pero esto ya es una forma de modificar o de agregar un elemento que ya empieza a ser más interesante, porque nosotros no necesariamente vamos a saber. Si nosotros queremos crear una agenda telefónica muy rudimentaria, esta es una buena forma. A cada nombre le asociamos un número, o a cada nombre le podríamos asociar una tupla, que la tupla va a tener un número, dirección, correo electrónico, muchos datos. Son distintas formas de trabajar, pero ya vemos que los diccionarios nos están abriendo ante bastantes cosas. Los arreglos también nos abren hasta bastantes cosas, y los conjuntos otro tipo de problema. Entonces hay que saber usarlos bien y sus propiedades, porque ya estamos viendo que son muy útiles y de hecho lo van a usar muchísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con lo que es un diccionario? Modificar un valor. Nosotros dijimos que el diccionario en 3, es decir, el diccionario a la clave 3 le vamos a asociar a Alberto. Pero ahora quiero asociarle Juan. ¿Cómo hacemos para hacer ese cambio? Hay dos formas de hacerlo. Una es escribiendo diccionario punto update value. Y nos dice primero, update value, ¿qué valor queremos poner? Vamos a poner el valor Juan. ¿Para qué clave? Para la clave o for key 3. Corremos esto. Y esto nos da como resultado que el 2 vale para Roberto, 3 se asocia a Juan y 1 se asocia a Carlos. Vamos a imprimir antes de hacer este cambio. Entonces, antes de hacer este cambio, ponemos que también imprima diccionario y vamos a ver el cambio que tuvo en nuestro diccionario. Vemos que para el número 2 no hubo cambio en la asociación, pero para el número 3 sí hubo un cambio, que primero valía Alberto y ahora vale Juan. Entonces ya estamos viendo un cambio, cómo podemos modificarlo. ¿Hay otra forma de modificarlo? Sí, pero antes de eso veamos una cosita curiosa. El update value lo que nos va a devolver es un elemento, y va a ser en particular el elemento anterior.
O sea, el elemento que estaba previamente asociado a esa clave. ¿Cómo funciona? Vamos a crear una constante que le vamos a llamar t, que vamos a poner igual a esto. Y vamos a imprimir. Y vamos a imprimir ahora lo que es t. Vamos a decir, se ha cambiado el valor. Y ponemos con el operador de interpolación. Y ponemos que imprima t. Le damos a correr. Y esto va a darnos primero lo que es el diccionario original. Y después nos imprime, se ha cambiado el valor y vemos otra vez un opcional. ¿Por qué sucede esto del opcional? Sucede lo del opcional porque nosotros no necesariamente vamos a actualizar un valor al que no corresponda, mejor dicho, a un valor que corresponda. Podríamos intentar actualizar para una clave no existente. Entonces, si no existe la clave, se va a registrar como nueva. Pero si se va a registrar como nueva, significa que esta es la primera asignación que hacemos. Y si la primera asignación no tuvimos asignación previa, entonces, ¿qué es lo que hace en ese caso? Retorna nil. Así que vamos a hacerle no raw, porque en este caso sabemos que sí hubo un valor previo. Le damos a correr. Y vemos que ahora sí nos da un mensaje más bonito que dice, se ha cambiado el valor Alberto. Todo muy bonito. Ya podemos no solamente agregar un elemento, podemos modificar un elemento. Otra forma de hacerlo esto, sin obtener lo que era el valor anterior, porque esto nos da la ventaja de poder recuperar o antes de hacer el cambio, decir, bueno, el valor anterior era este, por si lo necesitamos hacer en otra cosa, o usar en algo, o eliminarlo de una lista, o lo que sea. Podemos obtenerlo. Otra forma que no nos permite hacerlo, pero es una forma de agregar un elemento, es volver a usar la notación de subscript. Y esto sería usando diccionario. Diccionario. En este caso, en 3. Y como lo hicimos antes, volvemos a asignar otra cosa. ¿Y qué vamos a asignar? Juan. Es decir, nosotros le asignamos en la línea 5 una vez Juan, Alberto al valor 3, a la clave 3. Ahora asignamos el valor Juan a la clave 3. Es decir, estamos reemplazando el valor a una misma clave. Si corremos esto, nos tiene que dar el mismo resultado que antes. Y vemos que pasamos de Alberto a Juan y el resto sigue exactamente igual. Entonces ya estamos viendo cómo podemos modificar, agregar un elemento y qué operación nos falta si ya podemos crear, agregar y modificar. Y ahora la opción interesante sería poder eliminar un elemento. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en este caso dos formas, una con una propiedad interna y la otra con la notación de subscript. Vamos primero con la propiedad interna. Ponemos diccionario punto remove value for key, y el remove value for key decimos qué clave queremos eliminar. La clave que queremos eliminar, por ejemplo, vamos a eliminar la clave 2. No nos interesa tener ahora a Roberto o la clave 2 en lo que es nuestro diccionario, por lo tanto vamos a eliminar a Roberto y la clave 2 del diccionario. Entonces ponemos el diccionario remove value for key 2, le damos a correr y obtenemos como resultado un diccionario con un elemento menos. Tenemos el 3 y el 1. Ahora entienden por cuál era la razón que yo decía de que no se pueden poner dos cosas con la misma clave. Nosotros en un momento hicimos la asignación de dos valores distintos a una misma clave y lo que hicimos fue reemplazarlo, justamente. No se pueden repetir. Los valores no tenemos problema de repetirlos. ¿Cómo hacemos para ahora asignar o para eliminar un elemento de otra manera o de una manera más simple sin utilizar esta función interna? Escribimos con la notación de subscript diccionario. En este caso queremos eliminar la clave, por ejemplo, vamos a eliminar la clave de Carlos, que es 1. Y vamos a asignarle acá nil. Vamos a correr esto. Y vemos que ahora ya no tenemos la clave 1 ni el valor asociado, obviamente. Cada valor asociado depende de su clave. Entonces ya estamos viendo cómo eliminar una cosa de una manera muy simple, que es con notación de subscript. En este caso, los diccionarios se prestan mucho a usar subscripting. De hecho, es mucho más cómodo usar subscripting casi siempre.
que podemos hacer este tipo de asignaciones. Las asignaciones sirven tanto para agregar un elemento, para modificarlo en caso de ya existir, y si queremos eliminarlo le asignamos un nil. Y así de simple ya podemos guardar cosas en un diccionario y trabajar con ellos. ¿Qué falta hacer con los diccionarios? Al igual que lo hicimos con colecciones anteriores, sería interesante poder iterar sobre ellos o ver los elementos que tiene para hacer algo con ellos. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Usamos lo que es un bucle for. Vamos a imprimir, por ejemplo, el diccionario. Borramos todo esto y hacemos for. Vamos a poner temp in diccionario. Abrimos y cerramos llave. Esto estamos diciendo que vamos a iterar sobre un diccionario o sobre el diccionario y que temporalmente se va a crear esta constante. Y acá lo que vamos a hacer es decir, vamos a imprimir lo que dice temp. Le damos a correr a esto. Y obtenemos como resultado a 2 le asociamos Roberto, a 3 a Alberto y a 1 Carlos. Vemos que lo representa por tuplas. Y esto era lo que me refería también, que se parece a un conjunto de tuplas, aunque realmente no lo es. Están desordenados. Justamente los diccionarios no nos interesa mantener o preservar un orden, así que siempre van a estar desordenados. No podemos suponer un orden porque eso es mentira. Ya estamos viendo en un caso en que es mentira. Agregamos primero el 1, después agregamos el 2 y después agregamos el 3. Y acá nos muestra como primero te muestro el 2, después te muestro el 3 y después te muestro el 1. O sea, no lo encontramos un orden con cierto sentido, y esto se debe a una representación interna dentro de lo que es la máquina. Por cuestiones de optimización, eso siempre se mantiene oculto y no nos interesa. Nos interesa cómo funciona. Así que lo importante es nunca suponer que está ordenado. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de querer la clave y el valor, queremos solamente las claves? Entonces ponemos diccionario.keys, le damos a correr y las claves son 2, 3 y 1. Si en vez de querer las claves queremos los valores, values, o sea, diccionario.values, le damos a correr y nos da como resultado Roberto, Alberto y Carlos. Entonces acá ya estamos viendo formas de obtener elementos de lo que son los diccionarios de una manera iterativa, que de hecho no se preocupen por no entender el bucle for del todo, aunque creo que ya a esta altura, si empiezan a notar todos los episodios, hay un patrón en el funcionamiento de este for in. De hecho es una estructura que vamos a estar viendo en el próximo episodio, así que no se pierdan ese episodio porque vamos a estar viendo cómo iterar en distintas estructuras. Explicar un poco más en profundidad cómo funciona el for, pero lo importante llevarse acá es que podemos acceder a los elementos, tanto llave, valores o directamente el diccionario como tal, con lo que es un bucle for in, y por lo menos imprimir los elementos de una manera que nos interese. Podríamos agregarle más texto, o sea, no solamente imprimirlo una tupla, sino imprimir, tenemos para el contacto y obtenemos el nombre, tiene la clave y obtenemos la clave que tiene o el valor asociado. Entonces podemos tener trabajos más amplios y ya estamos viendo ciertas utilidades que le podemos dar a este tipo de estructuras. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros quisiéramos las claves o los valores ordenados? Eso sí los podemos ordenar y eso lo haríamos tan fácil como, en este caso, por ejemplo, tenemos keys, bueno, keys. Lo que es sorted. En este caso sí podemos. Sobre el diccionario no podemos porque no se establece un orden. Pero para lo que son, por ejemplo, las claves podemos establecer un orden. Para lo que son los valores podemos establecer un orden. Entonces podemos aplicar el sorted. Y de hecho si lo ejecutamos, vemos que nos da 1, 2, 3. Entonces ya tenemos un resultado muy bonito. Ahora todo funciona muy bien. Y si nosotros cambiamos keys por varios y le damos a correr, nos lo ordena alfabéticamente y nos da que primero está Alberto, después Carlos y después Roberto. A pesar de que primero creamos con Carlos, después Roberto y al final Alberto. Pero eso no nos importa, justamente lo que nosotros queríamos es darle un orden. Para los string el orden es el lexicográfico o el orden alfabético como nosotros lo conocemos. Y para los enteros el orden usual de números enteros. Así que tutorial cortito dentro de todo. Espero que les haya gustado el tutorial. La idea es aprender cómo funcionan los diccionarios. Son similares, muchas cosas son compartidas entre las distintas estructuras con las que podemos trabajar. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de dejar like, comentar, suscribirse, compartir, que eso ayuda muchísimo. Las críticas constructivas son bienvenidas.
Los insultos ya les aviso dónde van a ir a parar, así que prefiero que no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo en esas cosas. Más vale disfruten la vida y listo. Así que espero que les haya gustado. Si me quieren seguir en las redes sociales, les dejo al final siempre el video. Tenemos el podcast de Code Time. También está todo en lo que es o la descripción o lo que es al final del video. Y será hasta lo que es la próxima.